de este sitio a Gigantes, de donde proviene su nombre en maltés. Se estima que esta estructura se remonta al año 3600 a.C., creada por una cultura prehistórica. El tamaño. Más allá de sus dimensiones físicas, largo, ancho y alto, el tamaño de una forma se comprende en relación con otras. Por ejemplo, una columna dentro de un edificio puede parecer grande en relación con el conjunto o, por el contrario, ser un elemento menor. Además, el tamaño se evalúa según la escala humana, que actúa como referencia para comparar cualquier objeto arquitectónico. Hacia el siguiente espacio. Al pasar el segundo pórtico, nos encontramos con varios espejos de agua o fuentes. En estos, el agua desciende en niveles, en dirección opuesta al sentido de acceso, mientras refleja la luz y amplía visualmente el entorno. En este punto, la sensación es de un espacio masivo, acentuado por el edificio principal ubicado más arriba, que refuerza esta percepción de amplitud y monumentalidad. Salmona utilizó estos atributos de la forma, el tamaño, las transiciones y los contrastes espaciales de manera magistral en varias de sus obras, logrando enriquecer la épocas posteriores, es que sus motivos eran más rígidos debido al proceso de fabricación. Cada pieza de vidrio se creaba con una combinación específica de minerales que le otorgaba su color. Este proceso era lento, pero producía cristales más translúcidos que los fabricados en periodos posteriores, como el Renacimiento. Durante este último, la técnica consistía en esmaltar el vidrio incoloro, lo que permitía mayor libertad geométrica. Dependiendo del molde utilizado, podemos obtener diferentes texturas en el concreto. Posteriormente, también es posible modificar la textura mediante diversas técnicas cuando este material se deja expuesto. Por ejemplo, si se utiliza una formaleta metálica, probablemente obtendremos un concreto bastante liso al tacto e incluso con cierto brillo.
En contraste, el uso de una formaleta de un material más rústico, como la madera, crea un concreto más áspero. Además, como las piezas de madera suelen unirse en secciones, las juntas pueden generar numéricos que localizan los elementos estructurales de un edificio. Un ejemplo claro de cómo la posición se relaciona con un marco de referencia es Teotihuacán, la emblemática ciudad mesoamericana. El diseño urbano de esta ciudad está organizado alrededor de un eje principal, la Calzada de los Muertos. Si analizamos tres de los elementos más significativos del conjunto, la pirámide del Sol, el conjunto de la Ciudadela y el templo de Quetzalcóatl y el templo de la Luna, podemos observar cómo este eje articula sus posiciones. La Calzada de los Muertos actúa como un marco de que albergaba una gran plaza y el templo dedicado a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, decorado con esculturas detalladas y representaciones de Tlaloc. Este espacio cumplía funciones tanto administrativas como religiosas, consolidando su papel como un centro político religioso clave. Finalmente, el Templo de la Luna, ubicado al norte de la Calzada de los Muertos, se encuentra comúnmente llamadas caparazones, se asemejan a conchas marinas o velas de barcos, como señaló el propio Hudson. Estas formas de concreto, pintadas de blanco, contrastan con el azul del mar y del cielo característico de esta región. Desde una vista aérea o marítima, estas estructuras basadas en secciones de una esfera parecen posarse suavemente sobre la superficie terrestre, evocando ligereza y delicadeza. Este efecto es especialmente evidente al aproximarse perpendicularmente al eje compositivo de las conchas, es decir, desde un lado. Sin embargo, la experiencia cambia
se apoya la forma. Por ejemplo, una pirámide invertida sobre una base horizontal puede parecer inestable, mientras que una pirámide convencional o una mastaba, apoyada sobre el suelo, transmiten una sensación de estabilidad y tranquilidad. Cuando observamos una torre, usualmente sentimos estabilidad, un sentido de verticalidad y permanencia. ¿Pero qué ocurre si esta torre se inclina ligeramente? Este es el caso de la Torre de Pisa, cuya inclinación se convirtió en un símbolo de desequilibrio controlado. Construida en el siglo XII como parte del complejo de la Catedral de Pisa, su base de piedra y mármol se apoyó sobre un terreno inestable, compuesto por arcillas y arenas, lo que generó su inclinación durante las primeras etapas de construcción. A pesar de esta